columnista de los lunes. Me puedo presentar solo, ¿sabes? Sos un columnista estrella. Yo me puedo presentar solo. A ver, preséntese. Autogestiva. A ver, Detrás de esa la autogestión. Detrás de la fachada. Todos Muy los bien. lunes por la UNE. Hoy detrás de Bien. la fachada vamos a explorar. Nada, una flayadita que tuve medio que flayadita de estas Sí. que me suceden a mí. De que como, ¿qué flayás, Mauri? Yo flayo con muchas cosas. Pero me surgió esto de decir, che, qué locos los espejos. Y vos decís, espejos, espejos. Creo que pocas cosas han encantado tanto a la raza humana. O sea, pensemos que los espejos son una de estas cosas que junto con comunicarse vienen desde los albores de la civilización. Sí, es cierto. verdad. Desde los primeros espejos de obsidiana del 6000 a.C. con los turcos, porque la gente se los atribuye a los egipcios allá por el 2000, 3000 a.C. Pero en realidad los turcos fueron los primeros que con obsidiana se improvisaron sus primeros espejos. Eran negros, muy similar a lo que es hoy una pantalla de teléfono, permitía una refracción bastante precisa, pero oscurísima. Claro, oscuro. Después los egipcios que tenían cobre y que decidieron pulirlo hasta llegar a un punto de reflejo. Nuestro primer gran espejo, que son los espejos de agua. Desde el mito de Narciso, todos recordamos el mito de Narciso y esta cosa de contemplar el propio reflejo, y creo que es algo que se ha intentado replicar. Hubo mucho avance y mucha evolución técnica, ¿no? En la creación del espejo. Fue como una búsqueda que no tuvo muy buenos resultados, no tuvo resultados precisos hasta el 1500. Ajá. Quienes fueron los primeros que desarrollan un espejo más o menos fiel. Y los venecianos. Si algo tenemos que reconocerle a los venecianos es que saben tanto de vidrio como los ingleses de casas prefabricadas. Ahí va. Como que no vamos a desterrarlos de su lugar. Y se logran agrandar bastante las piezas ya para el siglo XVIII. Se logran agrandar las piezas y hacerlas un poquito más masivas. Hubo mucho aporte técnico por parte de los alemanes ahí también, cuando se agrandan las superficies y medio que empiezan a copar el mercado. Pero, insisto, para mí acá los italianos, los venecianos específicamente, son los que tomaron la posta y nunca más la soltaron. Bien. Che, lindo repaso histórico, ¿eh? Sí, sí, claro. Como para ponernos y situarnos en contexto, sí. ¿no? Claro, Decir, no es cuestión de, digo, voy al chino a comprar un espejo. No, claro. hoy se puede, hoy es algo fantástico, pero pensemos que como en toda disciplina que demanda mucho desarrollo técnico a lo largo de los siglos, Sí. Todo esto se veía reflejado en el precio. De hecho, el gran impacto que tiene Luis XIV con el Salón de los Espejos de Versalles no solo es la situación que se genera en la refracción de las ventanas contra los espejos, sino la cantidad de espejos que había, la cantidad de metros cuadrados de espejos que había en un solo ambiente, que creo que la única que pudo desterrar esto fue Catalina en Rusia con un salón entero recubierto de ámbar. O sea, es como esta disputa de decir quién puede más, y yo puedo con todos estos espejos, y yo puedo con todo este ámbar. La que puede, puede. La que puede, y la claro. que no, compra espejitos en el chino, querida. Nada, por supuesto, ya después, ya entrado el siglo XX, empezó Sí. con la industrialización y bueno, se empezaron a agrandar las piezas y tuvimos acceso a superficies mucho más grandes. Pero sí me llama la atención esto de que el propio reflejo haya sido siempre como una búsqueda en la historia de la civilización. Creo que somos vanidosos por naturaleza. Eso te iba a ¿no? preguntar. ¿Viene Se un nos- poco de la mano? Yo creo que viene un poco de la mano. Yo no sé cuál es el vínculo de ustedes con los espejos. No, me gustan, sí. Es como... ¿A vos no? ¿Eh? A mí sí me gustan los espejos. Y está bien, no sé. ¿A vos, Edu? Me da lo mismo. Ok, tenemos una indiferencia con los espejos. Aunque creo que es algo utilitario. Cumple una función Sí. utilitaria, Ujú. pero además hay como cierta atracción y fascinación. Sí, también puedo decir esto, ¿no? Sí. Por ahí interrumpo mucho. He ido a algunos lugares o a alguna casa
y veo a veces unos espejos enmarcados de tal manera o porque son muy antiguos que me parecen fascinantes verlos, ¿eh? Sí. Eso sí. Es que eso viene de la tradición, el marco viene de la tradición. Los marcos siempre tuvieron esta misión como de darle casualmente marco, darle contexto a un elemento. Siempre se tendieron a enmarcar y el marco tuvo que ver con lo que con lo que encajaba dentro. Claro. ¿Tipo Por eso- cuadro? Exactamente, tipo cuadro, tipo pieza de arte. Pensemos en el origen de los espejos, pensemos que eran objetos de lujo. Entonces, la tradición de marcar los espejos y de tratarlos como un objeto suntuoso Sí. viene del mismo origen, de decir, che, Bien. esto era ridículamente caro y esto además era símbolo de estatus. Claro. Y esta pieza carísima demanda un marco acorde, de la misma forma que un óleo firmado, de la misma forma que una pieza arqueológica pide marco. Bueno, los espejos no fueron la excepción y por eso surgen estos aparatos que se transforman no solo en objetos decorativos, sino objetos de estatus. Bien. Y de ahí viene la tradición de los grandes espejos enmarcados, que hasta el día de hoy yo creo que nos acompaña. Yo siempre siento que de los orígenes históricos acarreamos algún coletazo. Sí. Y a mí me llama la atención que aún hoy, cuando estamos laburando, que yo siempre soy de proponer este jueguito lindo visual del espejo, de este elemento que puede jugar a favor con la luz y con la espacialidad y desdibujar ciertos límites, y está buenísimo. Cuando tiro los tamaños de los espejos me dicen, pero un espejo es carísimo. Creo que seguimos atravesados y arrastrando el ¿Siguen coletazo. siendo caros? ¿Vos sabés que no es caro el espejo Ajá. en la actualidad? Ah, mira. Primero porque la industrialización, como todo, hizo que las cosas masivas tengan un precio bastante más accesible. Sí. Hoy ya no es un oficio el de espejar. Claro. Además podemos elegir espesores y podemos... si quieren después les tiro un par de tips. Hay como una variedad y oferta que uno ve o a través de las redes o cuando estás por la calle de espejos. Exactamente. Y ni hablar si vas a la vidriería. Yo lo que hago para Ajá. proyectos, yo voy a la vidriería a comprar la superficie que necesito. Y ahí el valor se modifica, yo pregunto todo. Sí, cambia muchísimo. Bien, a Cambia favor. muchísimo. Y a favor porque, como siempre les digo, nada más lindo que algo hecho a medida. Claro. Sí, claro. Che, Nada más lindo que los marcos calcen perfectos, que los encuadres calcen perfectos. Siempre, a ver, corregime si me equivoco, lo que yo veo en los espejos actuales Sí. es que son rectangulares. O por lo menos lo que la gente compra, los que yo me rodeo. Sí. ¿Siempre fue así No. o es de esta época? No, es algo muy propio de esta época. Vos pensá que a lo largo del tiempo empezamos con espejos de mano, espejos de tocador, que era lo que se podía permitir en superficie pulida, desde el cobre en adelante. Y después el óvalo, que se adaptaba más o menos a la figura de la cara. Se empiezan a modificar las formas cuando se empieza a producir en mayor escala. Y que se pudieron agrandar. Pasó lo mismo con la industria del vidrio igual, ¿Por qué las ventanas? ¿De dónde surge la técnica del vitró de varilla de plomo? De poder unir pedazos chicos de vidrio, que era lo que se podía producir, para montar ventanas gigantes. Bien. De ahí surge. El vitró de varilla de plomo surge como una necesidad técnica de dar superficie a un elemento chiquitito. Buena pregunta de final. Con el espejo... ¿Cuál? Eso. Con el espejo pasó lo mismo. Ahí va. Fíjense que los espejos venecianos o los espejos franceses del siglo XVII y XVIII, acá me voy a poner muy nerd, Dale. estaban montados en una superficie grande y mucho espejo chiquitito alrededor para darle escala. Tenés razón. Eso tenía que ver con el tamaño máximo de producción y cómo lo agrandamos visualmente. Bien. Esto después tuvo un coletazo que hasta el siglo XX nos acompañó, de armar espejos compuestos. De hecho, usaba mucho en los años 80. 80s y 90s, mezclar espejo común con espejo más opaco, con espejo biselado, con todo eso, ahí va. fue muy de una época.
Nada, me pareció súper interesante el temita. Y me pareció súper interesante el vínculo que tenemos. Primero por esto que decía del coletazo, es decir, seguimos pensando que es caro y me parece que podemos desterrar este mito. Bien. Esta cosa de qué nos sucede frente a los reflejos, a nuestro propio reflejo, que mucha gente sigue eligiéndolo como objeto decorativo. Es real eso, ¿no? Es real. Sí, Bueno, sí, sí. pero habría como una elección de objeto decorativo, utilitario, si se quiere. Pero me quedé con algo que vos decías y te he escuchado en otra oportunidad respecto a que un espejo puede ayudar, y corregime, Sí. a ampliar un ambiente. Totalmente. ¿Por qué? A refractar la luz. El espejo es una superficie que para mí es lo más neutro que podemos tener, Ajá. porque no es un pleno en sí mismo, es una superficie de refracción. Bien. Entonces, el espejo, la superficie que ocupa el espejo, literalmente deja de existir en el espacio porque está reflejando lo que sucede enfrente. Ahí va. Y Sí, sí, ahí es comprendo. donde empieza a jugar cuando podemos desdoblar el límite del espejo y decir, che, si yo quiero potenciar algo, debería reflejarlo. Claro. Eso es una de las grandes maravillas del Salón de los Espejos de Versalles. Al restar encolumnados con las ventanas, la sensación es de infinito, las cosas se reflejan. Y eso se usó mucho durante el siglo XVIII y durante el siglo XIX, el efecto infinito de los espejos opuestos. Ahí va. Los espejos enfrentados. Un espejo enfrentado a otro espejo genera una sensación de infinito que es increíble. Lisérgica, muy difícil de coexistir. Muy buena. Pero en la pared más oscura de tu casa, si tenés un espacio con poca luz, meter un espejo es una buena idea, ya que refleja la luz que recibe. Mirá. Bueno, vayan anotando. sí. ¡Opa! Epa, epa. ¡Opa! Muy buen punto. Sí. Bien. ¿Y a usted qué le pasa con...? Vamos a entrevistarlo. Lo entrevistamos. ¿Quieren entrevistarme a mí? Sí, sí. Dale. ¿Qué le pasa a usted con el espejo? Yo me llevo bastante bien con los espejos. Me llevo mal con los espejos chiquititos. O sea, Pero- ¿le gustan esos que se puede ver en cuerpo entero. Me gusta el cuerpo entero, me gusta que cumplan una función Ajá. práctica, esto de desdoblar los límites del espacio o de reflejar algo que está sucediendo alrededor. Yo en mi laburo soy muy técnico respecto a decir, no quiero poner un espejo acá. ¿Y qué refleja el espejo? ¿Por qué es interesante el juego del espejo cuando el espejo te replica una ventana que da a un patio? Me gusta. Está Cuando buena, está reflejando un cuadro que te Sí, copa. sí, sí, sí. Hay algo de la teoría oriental que yo he tomado. Vieron que los orientales nos han inventado teorías para absolutamente todo. Y hay verdad. toda una serie de mitos del Feng Shui respecto a cómo ubicar los espejos. Y el mayor resumen que yo puedo hacer es, dentro de lo que refleja el espejo, al margen de Sí. que sea lindo, que el espejo, cuando lo colgamos en nuestras casas, nos devuelva la mejor imagen de nosotros mismos. Eso, si lo aplicamos en términos prácticos, querría decir, un espejo en el dormitorio de frente a la cama tal vez no te devuelva el mejor reflejo. Yo creo que nadie quiere verse cuando recién se despierta. No, qué embole. Desde no. el Feng Shui es como la peor imagen posible, creo que es despertar recién despierto a la mañana. Sí. La segunda peor imagen creo que estás cuando estás sentado en un inodoro. Y Tal vez deberíamos darle, ¿no?, la espalda al espejo en el baño, que por lo menos no... no estaría mal. Pero generalmente están como enfrente. Sí, ¿o enfrentado. no? A veces sí, a veces no. Depende de la No, altura. generalmente, dije Depende yo, de la ¿no? altura que esté ubicada el. Depende de la... Exactamente. Es Exactamente. Yo tengo un espejo en mi baño que es particularmente favorecedor. Y lo diseñé de esa Para, manera. ¿en qué no sentido? refleja. No, ¿Eh? no lo ¿En qué refleja él. sentido? Mi baño me refleja, el espejo del baño me refleja en el mejor momento que puedo estar. Ahí va. No cuando esté cagando, claramente. Claro. Bien. Está perfecto. Exacto. Sí. Buen punto. Directo. Sí, Es para que- claro, o sea, no quiero verme la cara de... No quiero verme trasheado cagando, chicos. Tiene razón. Tiene razón. Me parece un muy buen punto. Sí. Yo creo que sí. En las habitaciones, ¿está bien? ¿Tenés espejo? Sí. Un poco lo estaba diciendo recién. En las pero- habitaciones depende de la teoría y depende de para dónde vayamos. Y los espacios. Acuérdense que el espejo además de conmovernos por cuestiones que tengan que ver con la energía desde el Feng Shui, con una cuestión técnica, también están muy asociados a fenómenos esotéricos. Y esto se dio mucho a lo largo de los siglos. De hecho, sigue siendo... Como actualmente no sé si como Candyman, pero yo me acuerdo que mi abuela, cuando se moría alguien, se tapaban los espejos.
y los espejos se cubrían en la Buah. casa de mi abuela. Che, ¿y si hacemos un apartado 2 para el lunes que viene? con ¿Hacemos eso? un apartado favor. 2 con las cuestiones esotéricas de los espejos? Sí, sí. 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 Hay ¿Parece? mucho. ¿O no? Por Seba? favor, te lo pido. ¿Eh? Sí, sin falta. Sí. Sí, me encantaría. ¿Quién te hubiera...? Esa data ¿Cuál? de que tapaban los espejos cuando se moría alguien, ¿no? Tremendo. Sí, eso ¿Pero se qué? hacía. ¿Había cagazo de que aparezca algún espíritu o algo En de eso? teoría, hay un tema con los espejos que había cierto pudor de que el muerto quede pegado frente a su propio reflejo y no pueda como... Ah, ahí va, claro. También hay una parte espiritual. Hay una parte espiritual. Me gusta. Bueno, Mau. Nos distraemos fácil. ¿Vieron que los seres humanos nos dan brillitos y espejitos de colores? Me dejaste Y yo ahí. me distraigo. Imagínate. Bueno, pero no sé. Yo que flasho con todo, de repente te ves muerto, desintegrado, te ves con un espejo y decís, ¿qué? ¿Qué? Listo, yo me colgué ahí, estoy 70 años en esa, chicos. Gracias por taparlos. Si me muero, tápenlos. Porque me puedo distraer con facilidad. Y me escondo en el glitter. Me escondo en el glitter porque yo quedo en una, después no vuelvo. El cierre, el chabón estaba reconvencido. Sí, sí. Sigue con la lógica de la abuela. Y bueno, pasan estas cosas. Hay que dejar estas cosas avisadas. Mau, un placer. Igualmente, Te chicos. esperamos el lunes que viene. Vamos despidiéndonos. Para la segunda parte. Sí, claro, Sí, segunda sí. parte de Espejos. Candyman. Candyman, Me sí. gusta un poquito más esa. Ahí ya tenemos un linkeado con una película. Emblemática. Hermoso. Daniel Tomasini en los controles audiovisuales no, sino técnicos. En los audiovisuales hoy el Pluma Punk. En nuestra producción está el señor Lautaro Pisaco, también invitado aquí en mesa. Sí. Ustedes, Sebastián Álvarez. Eduardo Zapata. El señor es Mau Crosato. Nosotros nos reencontramos mañana martes a partir de las 6 de la tarde aquí en la 97.1. Chau, que lo pasen bien.